Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Este video es para mis alumnos de cuarto A y cuarto B de Colegio San Roque y para mis alumnos de quinto A y quinto B del Colegio Don Bosco. Este video es para pensar, es decir, yo voy a leerles un texto que está absolutamente relacionado con la lectura que ustedes han hecho del Matadero. Por los trabajos entregados, a pesar de la dificultad del Matadero y de que no lo podamos haber leído juntos para ir explicándolo, y yo les mandé ese material teórico para acercarme un poco a la explicación del Matadero, que es muy complicado, por los trabajos recibidos bastante bien lo han entendido. La idea general, que era lo que a mí me interesaba, que en este momento es lo que nos interesa, no nos interesan los detalles ni los pormenores literarios, sino la idea general del texto y por qué se da el texto. Eso es lo más importante, quiero que eso tengan en cuenta. ¿Por qué leemos el Matadero, tanto en cuarto año en un colegio como en quinto en el otro? ¿Por qué lo hacemos? Piensen eso ustedes. A raíz de a partir de las consignas que yo les di, pueden sacar una conclusión. Y más aún la van a sacar a partir del texto que voy a leer ahora. Dice: durante miles y miles de años, el otro fue el desconocido. Y el desconocido era el enemigo que acechaba en todas partes, en las cóleras del cielo, en los caprichos de los ríos o en la espesura de la selva. Podía ser un demonio, un animal o un hombre. Era todo aquello que estaba más allá del perímetro familiar del clan, que escapaba al universo de las cosas y los signos que se dominaban. Desde la época de las cavernas, el espacio del mundo conocido se ha ampliado enormemente. Las fronteras del conocimiento han estallado en todas direcciones, los contactos y los intercambios se han multiplicado hasta el infinito. En todas partes el hombre ha comenzado a reconocer a sus semejantes y los destinos colectivos e individuales empiezan a entrelazarse a escala planetaria. Hoy en día, los lejanos descendientes de las primeras comunidades humanas celebran reuniones en Naciones Unidas, en la UNESCO. La palabra solidaridad sin fronteras comienza a cobrar sentido. Y sin embargo, porque siempre hay un sin embargo, todavía, con harta frecuencia, el otro continúa siendo, si no un desconocido, un extraño o un enemigo en potencia. Los motivos para menospreciarlo o temerle no son los mismos que hace un siglo o que hace 1000 años. Los hitos de la frontera se han desplazado, las líneas de identificación y de exclusión se han complicado a más no poder, pero se diría que subsiste la necesidad de plantar mal que bien esos hitos y de trazar esas líneas a cualquier precio. Es la necesidad de un territorio, ya sea físico, imaginario, psíquico, claramente limitado, donde el semejante reina y del que el extraño, salvo excepciones, es expulsado. Conciban la idea del otro cuando vuelvan a leer el Matadero, cuando lo retomen nuevamente, porque lo van a tener que retomar. Conciban la idea del otro. ¿Quién es el otro para los federales? El unitario. ¿Quién es el otro para el unitario? Los federales. Varios, no solo uno, sino varios de ustedes, tuvieron en la última pregunta, cuando yo les pido en realidad una visión crítica de la obra desde lo que ustedes creen, desde lo que les pareció, desde lo que les parece, tanto a nivel literario como a nivel personal, a nivel humano. Muchos han llegado a esa conclusión. Es decir, no somos blancos y negros. Hay grises en la vida. Hay grises que nos permiten de alguna manera aceptar lo que piensa el otro, lo que dice el otro, lo que siente el otro, lo que hace el otro. Pero lamentablemente tenemos esos blancos y negros. Y de eso se trata el texto, y de eso también se trata el Matadero. Entender que el blanco y el negro, la civilización y la barbarie, el unitario y el federal, no es lo único en el mundo literario. Vayamos al mundo literario, al mundo de la ficción. No se olviden que el Matadero es una ficción, no lo olviden. Pero ¿por qué el otro sigue pareciéndome amenazador? ¿Por qué me resulta tan difícil conciliar su diferencia y su desorden con mi verdad? Con mi verdad, porque
Cuando yo pienso en el otro, pienso solamente en mi verdad. Yo tengo la razón de todo. Tal vez porque aceptarlo equivale a ponerme en tela de juicio y de alguna manera a negarme a mí mismo. Tal vez porque mi ser concluye de donde comienza el suyo. Es posible que no me decida a aceptar la presencia permanente a mi lado del misterio del otro, porque ese misterio me conduce irresistiblemente a uno diferente, que me paso la vida rechazando aun cuando sé que es ineluctable, el de la muerte, esa alteridad absoluta. Pero reflexionar acerca de la cuestión del otro, nos introduce en un tema que ha recorrido la historia de la humanidad de diversas formas. En principio se trata de considerar los modos en que las personas, los pueblos y las sociedades se han relacionado entre sí, a veces para reconocer al otro y diferenciarse de él, en ocasiones para conquistarlo, someterlo o dominarlo. Piénsenlo en función del matadero. Esto que acabo de leer es importantísimo. Piénsenlo en función de la obra, pero no se queden con la obra. El texto, hoy se los leo, para que piensen en el otro que a cada rato estamos dejando en el camino. Estamos juzgando, estamos prejuzgando, estamos señalando. Todo eso lo hacemos cotidianamente, desgraciadamente. Varias preguntas se formulan cuando hablamos del otro. ¿Por qué el otro nos resulta amenazador? Podrían agregarse otras, por ejemplo, ¿el otro es siempre un extraño? ¿Es siempre un posible enemigo? ¿Acaso no puedo aprender de las diferencias que otros proponen? ¿Acaso las relaciones no se enriquecen gracias a la presencia de los otros? Estas son las preguntas sobre las que van a tener que pensar. De todos modos, las consignas van a aparecer en el aula virtual de cada uno de los colegios y no quiero que me manden la respuesta, quiero que las piensen en realidad. Y entonces en el próximo encuentro, que yo les voy a avisar cuándo va a ser, a todos les voy a avisar a través del aula virtual, vamos a charlar acerca de esto. Y esto nos va a llevar un buen tiempo y creo que es lo más positivo que tiene, que van a tener estas reuniones. Hablar acerca de temas que tienen que ver con la obra, pero tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y lo que les voy a leer ahora está mucho más relacionado con la obra que con lo que decía antes. Echeverría y el lugar de la ficción, son fragmentos de Ricardo Piglia. Dice, se podría decir que la historia de la narrativa argentina empieza dos veces, en El Matadero y en la primera página del Facundo. El Facundo es un libro que escribe Sarmiento, Facundo, Civilización y Barbarie. No les voy a pedir que lo lean, pero sí que investiguen acerca de qué trata el Facundo. Y es Sarmiento quien plantea esta dicotomía, civilización y barbarie. En esas reuniones, de acuerdo a lo que ustedes lean acerca de qué trata el Facundo, no leerlo porque es un libraco muy grandote, vamos a hablar a ver si estamos de acuerdo o no, porque la dicotomía que plantea Sarmiento fue muy discutida y lo sigue siendo. A quienes consideraba él civilizados, a quienes consideraba él bárbaros, pero esa dicotomía está en El Matadero también. ¿Quiénes son los civilizados? ¿Quiénes son los bárbaros? Y eso es lo que yo quiero que ustedes descubran. Doble origen, digamos, doble comienzo para una misma historia. De hecho, los dos textos narran lo mismo y nuestra literatura se abre con una escena básica, una escena de violencia contada dos veces. La anécdota con la que Sarmiento empieza el Facundo y el relato de Echeverría son dos versiones de una confrontación que ha sido narrada de distinto modo a lo largo de nuestra literatura, por lo menos hasta Borges. Porque en ese enfrentamiento se anudan significaciones diferentes que se centran, por supuesto, en la fórmula central acuñada por Sarmiento de la lucha entre la civilización y la barbarie. Sarmiento inicia el libro con una escena que condensa y sintetiza lo que gran parte de la literatura argentina no ha hecho más que desplegar, releer y volver a contar. ¿En qué consiste esa situación inicial? Así comienza el Facundo. A fines de 1840 salía yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de las bacanales de soldadescas y mazorqueros. Al pasar por los baños de Sonda, bajo las armas de la patria,
Escribí con carbón estas palabras. Il ne tue point les idées. Perdón por el francés. El gobierno a quien se comunicó el hecho mandó una comisión encargada de descifrar el jeroglífico que se decía contener desahogos innobles, insultos y amenazas. Oída la traducción y bien dijeron, ¿qué significa esto? Anécdota a la vez cómica y patética, un hombre que se exilia y huye escribe en francés una consigna política. Se podría decir que abandona su lengua materna del mismo modo que abandona su patria. Ese hombre con el cuerpo marcado por la violencia deja también su marca. Escribe para no ser entendido. Recuerden bien, Sarmiento también pertenece a la generación del 37 y también pertenece al movimiento de los románticos que ustedes han investigado, al cual pertenece Echeverría. Echeverría termina escapándose del país, escapándose del virreinato y del poder de Rosas y se va a Montevideo. Sarmiento lo hace a Chile. En el momento en que se dirige a Chile, que cruza la cordillera, escribe con carbón estas palabras. Es una historia más larga, pero Sarmiento lo va a buscar, uno de los emisarios de Rosas lo van a buscar a Chile porque Sarmiento empieza a escribir el Facundo a modo de pasquín, lo empieza a largar en el periódico en el cual él trabaja. Perdón, pero vuelvo a esto, ese hombre con el cuerpo marcado por la violencia deja también su marca, escribe para no ser entendido. ¿Recuerdan que Echeverría en El Matadero, en la primera parte, utiliza la ironía para intentar ocultar o no decir directamente lo que piensa, para no expresar directamente su ideología política? Bien, aparentemente para Piglia, Sarmiento escribe en francés para no ser entendido. La oposición entre civilización y barbarie se cristaliza entre quienes pueden y quienes no pueden leer esa frase escrita en otro idioma, y esto también lo vamos a charlar. El contenido político de la frase está en el uso del francés. El relato de Sarmiento es la historia de una confrontación y de un triunfo. Los bárbaros son incapaces de descifrar estas palabras y se ven obligados a llamar a un traductor. Por otro lado, esa frase, que es una cita de Diderot, dicho sea de paso, es decir, no la inventó Sarmiento, se ha convertido en la más famosa de Sarmiento, traducida libremente por él y nacionalizada como bárbaros, las ideas no se matan. La historia que cuenta El Matadero es como la contracara atroz del mismo tema. O si ustedes quieren, El Matadero narra la misma confrontación de un modo paranoico y alucinante. En lugar de huir y de exiliarse, el unitario se acerca a los suburbios, se interna en el territorio enemigo. La violencia de la que Sarmiento se zafa está ahora puesta en primer plano. Si en el relato que inicia el Facundo todo el poder está puesto en el uso simbólico del lenguaje extranjero y la violencia sobre los cuerpos es lo que ha quedado atrás,